Es un hombre atravesado, mañoso, enérgico, canijo, ¿no? Que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Tenemos que respetar la dignidad de las gentes. Eso lo llevó a la política, la pasión, la compasión, el compromiso de servir al país. Excesivamente creído de sí mismo, era pues ególatra, tendiente por lo pronto a ese sentido de demasiada autoestimación y por lo tanto sentirse superior al resto de los demás. Manuel era un hombre tan apasionado que cuando la pasión le cegaba la inteligencia. No vamos a matar a nadie, pero de ahí en adelante todo se vale. Tenía una capacidad de convencer, una capacidad de transmitir lo que él pensaba a las multitudes. Yo iré, mis amigos, tan lejos como ustedes quieran ir. No me pidan que vaya solo, tendremos que ir todos juntos. Era muy atractivo para las mujeres. Le atraía ese hombre fiero y echado para adelante. Era muy machista, no nomás poco. Sí era machista, que fue más duro con las mujeres. Me intimidaba de tanta energía que desplegaba, ¿no? Información que confirma nuestro triunfo contundente, legal e inobjetable. Claramente se ve como si hubo fraude. Emitan su voto declarando nulas las elecciones presidenciales celebradas el 6 de julio. Obliga al nuevo gobierno, al candidato ganador, a Carlos Salinas, a decir, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer lo que luego se llamaron las concertaciones. Manuel Cloutier era un agricultor, un hombre que se dedicaba a crear empleos, no era un hombre que se encargara de entender los hilos del poder. No se iba a entregar, a aceptar la opinión plural, sino a imponer su propia idea. El PAN, por lo bajo, empieza a negociar. No hubo de parte de Manuel Cloutier un rompimiento por la decisión que tomó la cúpula del que ya era su partido. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Tu cárcel, la canción de los Bukis, era una especie de himno en sus recorridos. Quizá así veía el propio Maquio la aventura de su incursión política y la campaña presidencial. 1988 será el año del cambio, que este es ahora o nunca. En ese tiempo era una canción muy popular y la escuchaban en todas partes. El propio Cloutier la traía en su camión, se la ponían en algunos mítines, etc. 1988. La contienda por la presidencia de la República enfrentaba a tres personajes de alto perfil y popularidad. Carlos Salinas de Gortari, por el partido gobernante, el PRI.
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del poder político, del que salió para encabezar el más amplio movimiento de izquierda en la historia mexicana. Y Manuel Cloutier, Maquío, nacido en una cuna terrateniente y entrenado en la ambición del mundo empresarial. Venimos una camada convocada por el Maquío, que mayormente veníamos de filas empresariales o filas del sector civil, y los empresarios particularmente no entramos a la arena a jugar a las canicas, entramos a ganar. Dentro de su partido, Acción Nacional, se conocían como neopanistas. Para sus adversarios, eran los bárbaros del norte. Sus líderes, Francisco Barrio Terrazas, Ernesto Rufo Appel y Vicente Fox Quesada. Sabían que la candidatura de Maquío era una inversión a largo plazo. Están reumáticos, por eso no pueden entender lo que significa cambiar. El empresariado había elegido un producto, un candidato presidencial. Era un personaje distinto, apartado de lo políticamente correcto. Era arrebatado en el habla, bronco en el discurso, muy carismático con la gente. Tenía la imagen de un rebelde y un seductor, inspirador de simpatías y de confianza. El cambio que vengo a proponerles no es un cambio de amo, es un cambio que nos permita dejar de ser perros. Tiene un lenguaje absolutamente conectador con la gente. Y a mí me tocaba muchas veces hacer discursos en la campaña. Yo le entregaba los textos, pues muy elaborados. Los hacía a un lado y él se lanzaba y era lo que a la gente... Pero explicaba la teoría política y el proyecto político con palabras muy fáciles de entender. De aquí para adelante, el presidente de la República será simplemente un servidor público más. Será como el cartero y será como el policía, pero ya nunca más volverá a ser Dios. Su estilo y su enfoque político también ocasionaban disidencias e inconformidad, incluso dentro de su propio partido. Estas posturas que son de ideales, de objetivos, se perdieron en un pragmatismo cuando Maquío, por eso fue ambivalente. Por un lado hizo grandes aportaciones porque movió a la gente, pero por otro lado encajonó al PAN en un pragmatismo donde quedó ya en una disputa. Quítate tú, PRI, para ponerme yo. Para empezar, rompieron esta escuela que hacía ver a los panistas como apóstoles de la democracia. ¿Qué quiere decir esto del apostolado de la democracia? Bueno, que los panistas jugaban el rol de los permanentes luchadores por el cambio, pero los perdedores de siempre. Sin embargo, los bárbaros del norte no. 12 años después, lograron sentar a uno de los suyos en la silla presidencial. Por eso, terminada aquella jornada de 1988, no bajaron la guardia. Iniciaron de inmediato un nuevo recorrido por todo el país. Fue cuando dijimos, vamos a empezarnos a entrenar y el gabinete alternativo que empiece a profundizar en cada una de las áreas para cuando lleguemos ya al poder haya más gente preparada. Ese era el objetivo del gabinete. En esta segunda campaña lo que hace es justamente convencer otra vez a la gente de que a pesar de que perdieron o a pesar de que le dieron el triunfo a otro candidato, la sociedad tiene la capacidad de seguir luchando y seguir adelante. Y entonces construye lo que luego López Obrador copia y otros copian. Construye lo que es un gabinete alterno. Aquellos eran tiempos convulsionados, alta deuda externa, una inflación que en 1987 había superado el 150%. Bajos precios del petróleo y, sobre todo,
una sociedad desconfiada e inconforme. Cuando los ideólogos y estrategas de ese grupo empresarial hicieron las cuentas, ajustaron sus objetivos. No era la economía, era la política. Se hablaba de la falta de equilibrios políticos en el país. Era una fase cívica y muchos de los que participaron en esa fase, en organismos empresariales, Goicoechea, Cloutier, Cuandrón, Basagoiti, etcétera, muchos de los que participaron en esa fase cívica, después llegaron a la conclusión de que había que participar en política. Lo luminoso de Maquio es que defendió los cambios democráticos que el país requería. Al final de cuentas, perdón que lo comente así, Sinaloa fue el primer lugar, el primer estado en donde se usaron las urnas transparentes, que fue idea de él. Pero si el problema era político, ¿qué faltaba? ¿Entrar en la arena por la lucha democrática? Me parece también que la gente esperaba demasiado de la democracia. La democracia arregla que se elija a quien se desea, pero no arregla los problemas de pobreza, no arregla los problemas de corrupción, no arregla los problemas de impunidad, no arregla muchos problemas. Podemos negar que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se ha agrandado, no podemos negarlo. Maquio crecía, luchaba y al mismo tiempo cosechaba admiraciones y desprecios. Evidentemente había una incongruencia, que era lo que en los debates precisamente yo quería pues, evidenciar, que Maquio tenía un pensamiento muy lineal y que evidentemente en el ejercicio del poder democrático no se iba a entregar a aceptar la opinión plural, sino a imponer su propia idea, ¿no? Dirigir asociaciones agrícolas y empresariales, tanto en su estado, Sinaloa, como a nivel nacional, fue el inicio que lo acercó al poder. Ahí, Maquio y José López Portillo conversaban. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. El 1 de septiembre de 1982, Manuel Cloutier estaba presente en el recinto legislativo. Era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se confió en el presidente José López Portillo en su primera mitad y en la segunda termina, cuando Maquio era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, termina teniendo un rompimiento con López Portillo a raíz de la nacionalización de la banca. Toda la crisis del López Portillismo que termina y recala en la estatización de la banca, lo cual fue un golpe que finalmente quebró la confianza de amplios sectores del empresariado en la conducción que venía haciendo el régimen. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Incertidumbre y desesperación para el pueblo de México. López Portillo culpaba a los banqueros de la fuga masiva de capitales. Una grave crisis ahorcaba al país. Ese mismo día, Cloutier expresó públicamente su desacuerdo y lo reiteró un par de días después en un amplio desplegado publicado en el periódico Excelsior, titulado Aclaraciones necesarias. En él refutaba las acusaciones del presidente de México y afirmaba que él era el responsable de la situación del país por la mala conducción de la economía. Las reservas se consumían aceleradamente porque además el presidente se negaba a devaluar el peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Con López Portillo, por ejemplo, peleó de tú a tú y no era precisamente un lenguaje amable, era un hombre que
decía palabras rasposas con el propio López Portillo. Él lo platicaba, se enorgullecía incluso de que le hablaba y le decía leperadas, ¿no? José, eres un pendejo, le decía, por ejemplo. Pero 170 días después, entre acusaciones repartidas por doquier, la devaluación llegó. El 17 de febrero de ese atormentado 1982 fue el acabose. Es durante el sexenio de José López Portillo que muchos empresarios o gerentes o líderes empresariales intermedios ven la posibilidad, como estrategia, de hacer del PAN un instrumento para sus fines. Maquío había sido líder agropecuario en Culiacán y más tarde del sindicato patronal más importante del país, la Coparmex. Ahí reforzó la formación de líderes que actuaran en la política en defensa del sector empresarial. De ese esfuerzo surgieron nombres entre los que destacan Emilio Goicoechea y Francisco Barrio. Es ahí cuando a Cloutier lo impulsan para que sea director general de Coparmex primero y luego presidente, precisamente personajes como Luis Felipe Bravo Mena, que sería clave estratégico en su campaña en 1988. Pero antes del 88, hay un hecho decisivo en la historia de Maquío: su candidatura para gobernador de Sinaloa en 1986. Manuel Cloutier hizo una campaña que inició puerta por puerta. En su punto climático, logró mítines concurridos en varias plazas públicas importantes del estado. Hubo costos económicos, sin lugar a dudas, pero hubo un costo familiar muy alto porque en aquel entonces, moviéndonos nosotros en un círculo social, nos convertimos a pestar. A diferencia de lo que pudiera pensarse que el sector empresarial respaldaba a Maquío, pues no fue así. En aquellos años, el sector empresarial se alineó con el candidato del PRI, no con Maquío. Al final, tras la elección del domingo 26 de octubre, el ganador fue el priista Francisco Labastida Ochoa, con un 68.4% de los votos. Maquío quedó en un segundo lugar con un lejano 28.7% e inició las protestas. Yo nomás quiero hacer la advertencia que si no checan el número de votantes con los votos emitidos, aquí va a haber jaleo. Porque decía, y con razón, que él había ganado Culiacán. Había ganado la ciudad de Culiacán, pero no el campo de Culiacán. La protesta más recordada, el llamado Mitin de los Huevos, del martes 28 de octubre. Hoy, mis amigos, quiero hacer una declaración de guerra. Tenemos que respetar la dignidad de las gentes. No vamos a matar a nadie, pero de ahí en adelante todo se vale en la cacería de los mapaches. Maquío pidió a sus seguidores que llevaran huevos para depositarlos en el Palacio Municipal de Culiacán. Vamos a ir al Palacio Municipal. Denme chance de bajarme porque voy por delante. Estábamos encantados de la vida, no sabíamos qué íbamos a hacer con los huevos. Y llegamos y nos dijo, vamos a Palacio. Él llegó muy formal, él va adelante, pone sus 2 huevos, se agacha y pone los 2 huevos. Ahora, compañeros, los invito, dice, a que pongan sus huevos. Que los íbamos a poner, cogimos los huevos y ¡zas! Embarramos toda la fachada. Esa derrota no hizo más que provocar la tenacidad de Maquío. Nos robaron la elección al gobernador del estado, pero se compraron un candidato a la presidencia de la República.
Y ahora les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. La idea se concretó en una reunión secreta, lejos de micrófonos, reflectores y también de espías. En la Semana Santa del año anterior a la elección de 1988, Maquio pactó su candidatura presidencial. Se da una reunión en un yate propiedad de Cloutier a la que asisten dirigentes de organismos empresariales en ese entonces, los dirigentes de Coparmex, de Concanaco, de Canaco, líderes del Yunque, naturalmente, y entonces impulsan y terminan por imponer la candidatura presidencial del PAN de Manuel Cloutier. En secreto, la emoción y las aspiraciones comenzaban a concretarse. Como decíamos que el gobierno nos espiaba en todos lados, entonces tomábamos el yate de Cloutier y nos íbamos al fondo del océano y en el océano no había quien nos espiara. Ahí hicimos el plan de campaña del 88. En ese grupo había dos candidatos posibles. Uno era Francisco Barrio Terrazas, quien había disputado la gubernatura de Chihuahua en 1986 y protagonizado un conflicto postelectoral sin precedentes. El otro, Maquio, había hecho lo mismo en Sinaloa. Los dirigentes del partido consideraban que ambos tenían el carácter, el temple y las posibilidades de victoria que necesitaban. Pero del lado de los panistas más tradicionales había un claro oponente, quizá también un enemigo político, Jesús González Schmal. Cuando entra Maquio empieza a llegar mucho dinero. Él tenía mucho dinero, le aportaron muchos gente de iniciativa privada, muchas cantidades, tenía viajes, tenía aviones, tenía recursos, lo que evidentemente yo como su contendiente no lo tenía. Maquio fue proclamado en la convención panista del 22 de noviembre de 1987. Inició de inmediato su campaña. La base fue su propia personalidad. Tenía educación universitaria y era un empresario con estilo arriesgado, lector instintivo. Se identificaba con las ideas de la democracia social cristiana. Se le daba la oratoria. Era un líder natural. Era una persona que rompía los esquemas y que empataba con la gente. O sea, Manuel era alguien que uno le decía una idea y la convertía en popular inmediatamente. Era un tipo entrón, atravesado, ¿no? Su sola presencia física era imponente, su tono de voz era arrebatado al hablar. Esas características dieron la fórmula: la resistencia civil pacífica. ¿Qué era la resistencia civil? Bueno, pues simple y sencillamente decirle a la gente: señores, no compren refresco de tal, no compren agua de tal, no compren leche de tal, etcétera, porque estos productos son los que están financiando a los medios de comunicación que nos han cerrado la puerta. Otro elemento que era clave y que era, digamos, la red social de entonces fue precisamente poner en los billetes leyendas. Y estos billetes marcados con estas leyendas llegaban a miles y millones de personas. Y así salieron a recorrer el país, a la casa de votos, de simpatías y de conciencias. El 20 de diciembre de 1987, en Monclova, Maquio llamó en un mitin a no pagar servicios públicos. Ya en febrero de 1988, el año de la carrera presidencial, convocó desde Querétaro a un plan de desobediencia civil. Para el equipo panista, era toda una estrategia. Particularmente de estas técnicas de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Lech Walesa mismo. Entonces, de aquellos personajes que cambiaron la historia solo con su palabra y su pensamiento, con resistencia pacífica, nunca con violencia. Trajeron entrenadores para que
pues nos ilustraran cómo era la resistencia civil. Cuando los policías y los soldados se paraban a impedir los mítines de Maquío, les regalábamos claveles. Incluso se enviaron personas a Filipinas a conocer el mecanismo de resistencia civil. El poder de entonces, acostumbrado a las intrigas, no esperaba enfrentarse a la mercadotecnia, mientras, sigilosamente, los panistas trazaban planes y hacían cálculos. No era espontáneo. Cuando lo descubrimos, lo negaron incluso en un primer momento. Tuvimos que demostrar que habían ido a estos cursos y luego ya lo aceptaron. Otra estrategia que adoptó Maquío fue empatar el itinerario de su propia campaña con la del priista Carlos Salinas de Gortari. Así, aprovechaba su propaganda, aumentaba la confrontación y se hacía más visible. Su argumento acusaba de cerrazón en los medios informativos. Manifesté mi comprensión para los medios de comunicación que son presionados por el gobierno. Sin embargo, este programa actúa en forma más que arbitraria. Por eso merece el repudio de todo el pueblo mexicano. Es que como no había manera ni de televisión ni de que salieran en los periódicos, si se empezaba a aportar tradicionalmente, hubiera sido invisible. La oportunidad política estaba en la mesa. Luego de 60 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional vivía un desgaste y una crisis. La salida de una corriente interna, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, para competir desde la izquierda opositora. La batalla electoral de 1988 se convertía en una de las más aguerridas que recuerda el México reciente. Maquío concluyó su campaña el sábado 2 de julio con un mitin en el Zócalo y cerró el círculo, el llamado a la acción ante lo que él preveía como un fraude. Maquío no logró la alternancia en esa oportunidad, no en persona, pero sí, al paso de los años, con la llegada del siguiente milenio. Empecé por la barba, lo primero. No pude dejarme la panza como tenía él, no me dio para tanto mi estómago, pero sí, el lenguaje, la agresividad, fueron en mucho mis primeros componentes en campañas. Ciertamente, por eso digo mentor y padrino, con mucho que aprendí de él. ¿Ese estilo tuvo un impacto real en la evolución política del país? En esta soledad se forjó el espíritu de un hombre rebelde. Aquí vio nacer sus sueños. Aquí comenzó su lucha. Maquío nació en 1934, el año en el que el general Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República con su hijo recién nacido, Cuauhtémoc, quien muchos años después se convertiría en su rival político. Ambos contenderían con Carlos Salinas de Gortari, economista que nació 14 años después, en 1948. Hijo de una familia política de abolengo en el norte del país, asentada en Nuevo León. Su padre, Raúl Salinas Lozano, llegó a ser secretario de Industria y Comercio en el gobierno de Adolfo López Mateos y se le consideró incluso como uno de los posibles sucesores. Así es que Salinas, Cárdenas y Cloutier eran de buena cuna. En el caso de Cloutier, su abuelo era dueño de 30,000 hectáreas en el Valle de Culiacán. Pero ese latifundio no era sinónimo de lujos. Conocía la vida ruda del campo, porque la disciplina dictaba que tenía que conocerla. Fue un niño fuerte de un Culiacán con 30,000 habitantes, de un Culiacán chiquito, en donde a fuerzas la gente por el calor se salía, convivías, aunque no fueran tus amigos. Cuando tenía 8 años, sus padres se divorciaron y su madre, Cristina del Rincón, se lo llevó a vivir a Guadalajara. Empezó para él
un capítulo de soledad. A toda familia que hay un divorcio le afecta. Repito, amor no le faltó. Pero sí el cuidado y la sopita caliente. Si entonces no era usual que una pareja se divorciara, menos lo era que la señora se volviera a casar. Pero así fue. La familia recuerda que el día de esa boda, Maquio se subió al techo de la casa y permaneció ahí en señal de protesta. Tal vez su primer acto de resistencia civil pacífica. Cuando lo mandan a Estados Unidos es precisamente porque mi abuela se pretende volver a casar y entonces ya Maquio le estorbaba. Es decir, como hijo, entonces se lo pasa a su papá y le dice, mándalo, y don Manuel lo agarra y lo manda a estudiar a Estados Unidos, una escuela militar. Entonces, llegó a la Academia Brown en Los Ángeles. Después, al Instituto Militar Black Fox en San Diego. De ahí, salió a los 18 años y se instaló en Monterrey. Se graduó como ingeniero agrónomo fitotecnista en el Tecnológico, regresó a Sinaloa. A los 25 años se casó con Leticia Carrillo e inició su trayectoria empresarial. De las cosas que lo marcan es su necesidad de hacer familia, su carácter en contra del abuso del poder. Era muy amiguero, fue muy vago. En su adolescencia era vaguísimo, pues no tenía casa. La aspereza de la disciplina militar y la frialdad de su familia forjaron su carácter. Cuando Maquio creció, se convirtió en un hombre hermético. Manuel era un hombre tan apasionado que cuando la pasión le cegaba la inteligencia. Entonces había que darle razones para que la inteligencia mainara su ímpetu. Eso nos fuimos dando cuenta de que Maquio era muy atractivo para las mujeres. Le atraía a ese hombre fiero y echado para adelante. Su espíritu de confrontación le hizo cosechar adversarios. Incluso, mucho antes de la política recibió amenazas. Eso sembró en Maquio cierta idea de fatalidad. Escribió 2 cartas a su familia. La primera, en noviembre de 1973. Iniciaba con una idea directa. Mi querida familia, cuando lean esta carta es muy posible, casi seguro, que yo haya muerto. Un par de meses antes, el poderoso empresario regiomontano Eugenio Garza Sada había sido secuestrado y asesinado por la Liga Comunista 23 de septiembre. Maquio asumía que él podía tener el mismo destino, aunque solo fuera para radicalizar posiciones derechistas e izquierdistas en esos años atribulados. La vida mía no tiene precio, ni 1, ni 5, ni 100 millones para que se pague por ella. Era una época de secuestros. Entonces mi papá nos dijo, cuídense mucho, sepan con quién andan y tengan cuidado, porque si los secuestran, no vamos a pagar ningún rescate por ninguno de ustedes. 4 años después, en 1977, escribió otra carta a su familia. Les reveló una conversación que había tenido con el entonces gobernador de Sinaloa, Alfonso Calderón Velarde. Me dijo que la Liga 23 de septiembre había sido abatida en Culiacán, y dentro de los documentos encontrados estaba un pequeño plano de nuestra casa que hacía presumir que estábamos en la mira de la organización. En su texto, exploraba 2 posibilidades: que esa información fuera cierta o que el gobernante se la haya dicho solo como un intento de acallar su activismo. Fue después de la muerte de mi padre, yo creo que 1 o 2 días después del sepelio. Mi mamá nos juntó a todos los hermanos y nos dijo que mi papá había dejado unas cartas y algunas cosas que había que enterarnos y que leer. Entonces nos reunimos, estábamos los 10 hermanos y mi madre. La leyó una de mis hermanas en voz alta. Fue una sorpresa porque además nosotros no esperábamos, o sea, no teníamos conocimiento de esas cartas, primero que nada.
Entonces sí fue muy emotivo, muy sorpresivo y doloroso. Yo iré, mis amigos, tan lejos como ustedes quieran ir. Su talante fue moldeado por la hostilidad. Por eso, cuando llegó el momento de la campaña presidencial, parecía desinhibido. Cada infortunio había aumentado sus deseos de ganar. ¿Y qué nos ofrece usted? ¿Qué nos da? Como si el voto se fuera a comprar con un tortibono o con un balón de básquetbol. No, mis amigos, no venimos a eso. Para acá, deseado. La jornada electoral del miércoles 6 de julio fue una de las más convulsas de la historia reciente. De manera oficial, Maquio quedó en tercer lugar, con el 17.07% de los votos. El ganador fue el priista Carlos Salinas de Gortari, con el 50.35%. El segundo lugar fue de Cuauhtémoc Cárdenas, quien obtuvo el 31.12%. El abanderado del Partido Acción Nacional no aceptó los resultados. Afirmaba que la llamada caída del sistema había disfrazado un fraude. El país vio entonces cómo la izquierda y la derecha se unían contradictoriamente en la búsqueda de un objetivo común, el poder. Pero Maquio no exigía limpiar la elección, sino algo mucho más drástico, anularla y repetirla. Señor presidente, su promesa de elecciones limpias, claras e inobjetables no se ha cumplido cabalmente. Con su enojo y su frustración, Maquio quiso increpar al presidente Miguel de la Madrid a su llegada a un evento en el Palacio de Bellas Artes. Los encargados de la seguridad no se lo permitieron. ...8 de septiembre... Maquio acudió a la Cámara de Diputados en vísperas de la calificación electoral. Ahí exigió anular los comicios. Comparezco ante los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para presentar alegatos en defensa de la democracia y ofrecer las pruebas en las que se funda la demanda popular de que se declaren nulas las elecciones presidenciales del pasado 6 de julio. Pero su protesta había iniciado la misma noche de la elección. Junto con los otros candidatos opositores, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra, denunció un fraude. No aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de estos fraudes. Cloutier se radicaliza. Y radicalizarse también implica juntarse, reunirse, tomarse de la mano con Rosario Ibarra de Piedra y con Cuauhtémoc Cárdenas. Algo no muy bien visto por los jerarcas del PAN en ese momento. Esa cercanía de Maquio con la izquierda continuó durante meses. Y así aumentó las fricciones con la cúpula panista, que ya se encaminaba hacia la institucionalización del partido. En 1988 no existían los conteos electorales preliminares ni las encuestas de salida, tampoco las grandes redes de transmisión de datos que conocemos ahora. Entonces, ¿qué sistema se cayó? El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, asignó a uno de sus colaboradores, Óscar de la C., para organizar una red de inteligencia. Su objetivo, compilar información sobre adversarios al partido gobernante y los resultados preliminares de la elección. Se creó una oficina que se llamó Sistema Nacional de Información Política Electoral, el SNIPE. Las oficinas quedaron instaladas ahí en Gobernación y se dispuso de la computadora de la propia Secretaría y se instalaron una serie de mesas con personal capacitado
para que la noche de la elección recibiera vía telefónica información de cuánta casilla se pudiera capturar y esta información se fuera alimentando a la máquina computadora que iría haciendo las sumas. La computadora central era una de las más modernas de la época y su tamaño era igual al de un camión de carga instalada en el sótano de la Secretaría de Gobernación. Óscar de la C. sostenía que la estrategia era infalible, tanto que no contemplaba la posibilidad de que hubiera fallas técnicas. Las terminales estaban ubicadas a unos 8 kilómetros de distancia y conectadas telefónicamente. La razón por la cual se interrumpió fue porque el encargado del SNIP, el licenciado de la C, juzgó que la información que había llegado era poca, ¿no?, como para mantener un ritmo, y por otro lado la primera información que llegaba pues no era favorable para el PRI. Entonces él, en una decisión que yo creo que no midió las consecuencias, en efecto no las midió, decidió vamos a apagarlo mientras tenemos más información. La desconfianza creció. La falta de información y el coincidente apagón del sistema desataron sospechas. José Newman, entonces al frente del Registro Federal de Electores, recuerda perfectamente qué reacción tuvo Diego Fernández de Ceballos del Partido Acción Nacional. Increpó al presidente de la comisión y le dijo: estamos acostumbrados hoy que a veces cuando vamos a cambiar un cheque al banco nos dicen no se lo podemos cambiar porque no hay sistema. Nos informan nuestras gentes ayer en Insurgentes que empezaba a haber información y de repente se apagó la máquina. Prefirieron que no siguiera fluyendo una información que después pudiera parecer social o políticamente irreversible, pero dieron como resultado el detener la información y hubo un momento en que al ser yo informado de que ya no estaban fluyendo esos datos, reclamé al secretario de Gobernación diciéndole: se cayó el sistema, pero por fortuna es del verbo callar y no caer. Hágalo usted hablar. Tras llamar a cuentas al responsable del SNIPE, el secretario de Gobernación ordenó reencenderlo. Para la oposición y sus simpatizantes, el sistema se cayó porque ocultaba algo. No sabíamos cómo estaba el conteo de votos. Se suspendió cuando se presentó aquella información sobre el distrito de Tula, fue cuando se cayó, de callarse y caerse el sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. ¿Esta derrota significaba una tragedia? ¿Lo era para el PAN? ¿Lo fue acaso para Maquio y su familia, que habían pasado por momentos difíciles? Los Cloutier Carrillo se comportaban como un clan. Aunque cada uno de los hijos tenía una vida y una rutina independiente, su padre había conseguido sembrarles una idea de unidad que no admitía cuestionamientos. Cid era uno de los 11 hijos de Maquio. Su muerte, una de las situaciones más dramáticas para la familia. El día que murió mi hermano nos reunió a todos en una habitación y nos dijo, bueno, hijos, pues Dios ha llamado a Cid, su hermano, ha cumplido su misión y tenemos que ver qué nos quiere decir Dios a nosotros con este mensaje, como personas y como familias. Y también nos dijo, pues no es para estar tristes, ni es para ponerse de luto, no quiero que nadie se vista de negro. Y además, nunca se dijo o se volvió a decir el término de suicidio, ¿no? O sea, fue un accidente, así lo dijimos y lo manejamos. Con el tiempo, se repusieron. Los hijos de Maquio fueron criados con las reglas de un padre riguroso, ese que en época de vacaciones los mandaba a trabajar. Quizá como padre, lo digo en su momento, que exigía en función de su capacidad y no de la capacidad tuya. No sé si me explico la diferencia. Exigía mucho a sus hijos y bajo el argumento de que a nosotros nos había tocado fácil, que difícil le había tocado a él.
no era afectivo desde el punto de vista de que no era cariñoso, apapachador, o sea, no te daba un abrazo, jamás te decía un te quiero. A mí me lo escribió en cartas, pero no recuerdo que me lo haya dicho. Yo me fui a estudiar fuera y eventualmente mi papá nos escribía algunas líneas, pequeñas, muy corto, pero ahí sí te ponía siempre el cuenta, sabes que cuentas conmigo y te quiero mucho. Las mujeres de la casa, conocedoras del carácter de Maquío, sobrellevaban con naturalidad sus contradicciones. Sí, sí era machista, fue un padre duro, pero yo creo que, y lo compartimos, es una idea que compartimos las mujeres, que fue más duro con las mujeres. Eso era tal vez reflejo de una época y una ideología. En la plataforma política del PAN de entonces, había enunciados generales, pero ninguna propuesta concreta para la equidad de género. Pasada la caída del sistema y en pleno conflicto postelectoral, la legitimidad del gobierno electo estaba en duda. Iniciaron las apuestas en el juego político. Él continuaba en su lucha por anular los comicios, pero en el Partido Acción Nacional, la discusión era otra. Lo primero, dejar a un lado la paradoja de defender la supuesta victoria del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Hagámoslo públicamente. En aquellos días de acusaciones, sospechas e intrigas, Carlos Salinas de Gortari buscó a sus opositores. Entonces, hizo negociaciones que le permitieran la gobernabilidad. No quería ir porque decía yo qué voy a sacar ahí, pero finalmente Manuel era un hombre razonable, era duro, muy duro, pero finalmente era un hombre razonable. No en balde había sido un hombre de negocios, sabía lo que era negociar, sabía lo que era compensar una posición con otra. Salinas quería limpiar su triunfo. Usó entonces la más útil de las herramientas que tenía a la mano, la persuasión del poder. Bueno, lo que pasa es que consideramos que ya era inútil, ya ante hechos ya establecidos y oficializados, que ya eran los hechos, no tenía sentido seguir reclamando ante eso, sino más bien a ver al futuro. En los acuerdos, ¿qué intercambio hizo el Partido Acción Nacional? Le sacaron las promesas de las reformas constitucionales que ellos creían que eran las correctas y Salinas le sacó a su vez que el PAN, en contrapropuesta, aceptaría y apoyaría el ingreso del país al TLC. Y en ese momento hubo el acuerdo y retiraron a Maquío del frente. Pero Maquío hizo otro movimiento y hábilmente se mantuvo en el juego. Y es cuando anuncia que incluso recurrirá, si es necesario, a una huelga de hambre, cosa que hace en diciembre, cuando el gobierno fue retrasando la decisión de convocar a las sesiones extraordinarias para la reforma política. Instala la huelga de hambre, dura 10 días y no la levanta hasta que le arranca a Salinas la decisión de que se convoque a sesiones extraordinarias y a consultas para la reforma política. Uno de los puntos clave de esa reforma era desvincular del gobierno al organismo electoral que organizaba y supervisaba los comicios. Lo que México necesita es una ley electoral justa, nada más, pero tampoco nada menos. La resistencia de Maquío no se detuvo. Insistía en vigilar paso a paso las acciones del gobierno de Carlos Salinas para cuidar que cumpliera sus compromisos. Lo acechaba. Manuel lo que había decidido cuando la creación del gabinete alterno es que dijo, voy a estar caminando por toda la República para que esta verdad del fraude se conozca y por otro lado la agenda. Yo quiero que México sea distinto. Instaló su gabinete alternativo para dar seguimiento a las políticas del gobierno, emitir juicios al respecto y, en teoría, aportar ideas.
Sus integrantes, Diego Fernández de Ceballos, en política interior, Rogelio Sada Zambrano, política económica, Vicente Fox Quesada, política agropecuaria, Carlos Castillo Peraza, política educativa y cultural, Jesús González Schmal, política exterior, Fernando Canales Clarión, infraestructura, servicios y empresas paraestatales, Elena Álvarez de Vicencio, política social, Moisés Canales, salud y ecología. Sirvió como un martillazo más al sistema, un golpe más al sistema, pero no es de ninguna manera el golpe importante para vencerlo. La negociación es parte de la naturaleza política. ¿Sirvió al desarrollo democrático del país? Esto lo hacen como una construcción política que obliga al nuevo gobierno, al candidato ganador, a Carlos Salinas, a decir, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer lo que luego se llamaron las concertaciones. Y ese es el gran triunfo del Partido Acción Nacional, gracias a Manuel Cloutier. Guanajuato inauguró una nueva forma de negociación en la política de esa época, mientras Carlos Salinas era el presidente de México. Se conoció como concertación. La competencia por la gubernatura entre el panista Vicente Fox y el priista Ramón Aguirre Velázquez terminó en otro conflicto postelectoral. Pero esta vez tuvo un desenlace inesperado. En los registros, Aguirre triunfó con el 53.1% de los votos frente al 35.5% de Fox. Sin embargo, no gobernó. El panista Carlos Medina Plasencia, entonces alcalde de la ciudad de León, fue nombrado por el Congreso del Estado gobernador interino. Ocupó el cargo hasta 1995, cuando Vicente Fox resultó, entonces sí, oficialmente electo con el 58.1% de los sufragios. Pero ni Guanajuato ni la alternancia del 2000 se entienden sin la figura de Maquío. ¿Qué papel habría desempeñado cuando el PAN llegó a la presidencia? Yo no digo que todo se vale en política, pero al final todo tiene que terminar en un diálogo. Cuando hay dos fuerzas opuestas, tiene que terminar en un diálogo para que se termine el problema. Y eso fue lo que pasó ahora. Mi camino a la presidencia, pues sí, tiene que ver un poquito con esa historia, tiene que ver con el boquete que le abrió el Maquío al sistema. Un empresario controvertido, un político incómodo. Maquío es el rostro del por qué el poder económico buscó hacerse del control político. Contendió por la presidencia y después debió aceptar los resultados de la elección. Maquío no compartió esa asociación, esa colusión con Salinas, pero posteriormente la admitió porque sí contenía parte de lo que habían sido el sentido y los objetivos de su lucha política. Por cierto, Carlos Salinas de Gortari cumplió todo lo que prometió en ese documento, o si no todo, casi todo. Y la prueba está en que meses después, el primer gobierno en manos de la oposición, que fue el de Ernesto Rufo en Baja California, pues ya estaba escriturado precisamente al Partido Acción Nacional, entre muchas otras cosas. Han pasado el tiempo y los gobiernos. Maquío, el personaje, continúa siendo referencia de ese momento histórico, ese que marcó el inicio del camino hacia la alternancia en el poder político, quizá también hacia la democracia. Yo te diría que el 88 movió muchos esquemas de este país, y la elección del 88 es un despertar ciudadano. En su origen, el Partido Acción Nacional se llama a sí mismo constructor de sociedad y de democracia. Y con la resistencia civil, este instrumento novedoso en ese tiempo, lo que hicieron fue construir ciudadanía capaz de decir no al gobierno. Maquío nació y murió siendo fiel a su espíritu de rebeldía. Practicó la seducción
y acercándose aventuradamente al poder, encontró un trágico final. Lucharé hasta mi último aliento por ver esta patria